Dios rechazó al rey más impresionante que Israel jamás tuvo, no por sus enemigos, no por una traición, no por una guerra perdida. Lo rechazó por algo que la mayoría de personas hace todos los días sin darse cuenta. Y lo peor es que Saúl nunca entendió completamente por qué fue. Pero Dios ya había puesto sus ojos en alguien más, un muchacho que olía a ovejas, que sus propios hermanos ignoraban, que ni siquiera fue invitado a la reunión donde se iba a elegir al próximo rey de Israel. Y cuando Samuel lo vio, Dios le dijo algo que lleva siglos cambiando la forma en que las personas entienden a Dios. Le dijo que Él no mira lo que mira el hombre, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que Dios mira el corazón. Esa frase parece simple, pero cuando entiendes todo lo que hay detrás de ella, nada vuelve a ser igual. Quédate, porque lo que vamos a ver hoy va a hacerte pensar en tu propia vida de una forma que no esperabas. Saúl lo tenía todo. Era alto, era fuerte, era el hombre más impresionante de todo Israel. La Biblia no exagera cuando lo describe. Dice específicamente que desde los hombros para arriba sobrepasaba a cualquier hombre del pueblo. Era exactamente lo que cualquier nación hubiera querido ver en su rey. Y no solo eso, al principio Saúl también tenía algo más importante que su apariencia. Tenía humildad. Cuando Samuel lo anunció como rey ante todo el pueblo, Saúl no estaba en el estrado esperando su momento de gloria. Estaba escondido entre el equipaje. Ese detalle dice mucho de quién era Saúl en ese momento. No buscaba el poder, no buscaba el protagonismo. Era un hombre que genuinamente no se sentía digno de lo que Dios le estaba ofreciendo. Y Dios lo ungió de todas formas. Pero hay algo que el poder hace con las personas que muy pocos hablan abiertamente. El poder no cambia a las personas de golpe, no las transforma de la noche a la mañana en alguien completamente diferente. Lo que hace es mucho más silencioso y mucho más peligroso que eso. El poder revela lo que ya estaba adentro. Las inseguridades que ya estaban escondidas salen a la superficie. El miedo al fracaso que nadie veía empieza a tomar decisiones. La necesidad de aprobación que parecía controlada empieza a dictar acciones que nunca debieron tomarse. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Saúl. No cayó por ser malvado, cayó por ser humano, por tener miedos que nunca pudo resolver, por buscar la aprobación del pueblo en momentos donde debió buscar solo la aprobación de Dios, por tomar decisiones pequeñas que parecían razonables en ese momento, pero que fueron alejando su corazón poco a poco de Dios sin que casi se diera cuenta. La primera gran grieta llegó en una presión extrema. Saúl estaba con su ejército esperando a Samuel para hacer un sacrificio antes de la batalla. Samuel había dicho que llegaría en 7 días, pero los días pasaban y Samuel no aparecía. El ejército empezaba a dispersarse. Los soldados tenían miedo. La tensión era insoportable
y Saúl tomó una decisión que parecía lógica desde afuera, pero que por dentro revelaba exactamente dónde estaba su corazón. Decidió hacer el sacrificio él mismo sin esperar al profeta Samuel. En ese tiempo, hacer el sacrificio era una función exclusiva del sacerdote, no del rey. Saúl lo sabía, pero el miedo a perder el control fue más fuerte que la obediencia. Y justo cuando terminaba el sacrificio, apareció Samuel. Y lo que Samuel lo dijo en ese día fue la primera señal de que algo se había roto entre Saúl y Dios, que ya no podía repararse fácilmente. Samuel lo miró y le dijo: «Has actuado neciamente, no guardaste el mandamiento de Dios, por eso tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón». Un hombre conforme a su corazón. Esa frase salió por primera vez ese día y apuntaba a alguien que en ese momento era todavía un niño cuidando ovejas en los campos de Belén. Ojos, sin saber que Dios ya tenía sus ojos puestos en él. Saúl tuvo una segunda oportunidad. Dios no lo rechazó inmediatamente después de ese primer error. Le dio otra oportunidad de demostrar que su corazón podía alinearse con lo que Dios pedía. Y la segunda oportunidad llegó en forma de una misión muy específica. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel que fuera a atacar a los amalecitas, un pueblo que siglos atrás había atacado a Israel por la espalda, cuando salían de Egipto, débiles y cansados. Dios había prometido que ese pueblo pagaría por lo que había hecho, y ahora había llegado el momento. La orden era clara y no dejaba espacio para interpretaciones. Destruir todo, no guardar nada, ni personas, ni animales, ni bienes. Todo debía ser destruido completamente. Era una orden difícil de entender desde la lógica humana, pero era una orden directa de Dios y Saúl la conocía perfectamente. Saúl salió a la batalla y ganó. Aplastó a los amalecitas de una forma que no dejó duda de que Dios estaba con él en esa batalla. Pero entonces hizo algo que cambió todo para siempre. Decidió no obedecer completamente. Guardó al rey amalecita llamado Acaj con vida. Y guardó lo mejor de las ovejas, los bueyes, los animales gordos y todo lo que era bueno. Solo destruyó lo que era vil y sin valor. ¿Por qué? La respuesta que Saúl dio después revela algo devastador sobre el estado de su corazón en ese momento. Cuando Samuel llegó y le preguntó por qué no había obedecido la voz de Dios, Saúl respondió algo que eriza la piel. Dijo que sí había obedecido, que había cumplido la misión, que los animales los habían guardado para sacrificárselos a Dios. Saúl no solo desobedeció y después llamó a su desobediencia un acto de adoración. Tomó lo que Dios había dicho que destruyera y lo presentó como una ofrenda a ese mismo Dios. Y entonces Samuel dijo una de las frases más poderosas y más cortantes de todo el Antiguo Testamento. Le dijo: ¿acaso se complace Dios tanto en los sacrificios como en la obediencia a su voz? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
es mejor que la grasa de los carneros. Obedecer es mejor que sacrificar. Esa frase no era solo para Saúl, era para todos en general, para los que alguna vez han pensado que pueden compensar la desobediencia con actos religiosos, que pueden ignorar lo que Dios pide directamente y compensarlo con ofrendas, con asistencias a la iglesia, con buenas obras visibles. Dios no quiere lo que tú decides darle cuando no le diste lo que Él pedía. Dios quiere obediencia simple, directa, sin negociación. Y Saúl en ese momento reveló algo que había estado escondido desde el principio, que su corazón nunca había estado completamente entregado, que siempre había una parte dentro de él que reservaba el derecho de modificar las instrucciones de Dios cuando no le parecían convenientes. Guardó al rey Agag porque eliminarlo completamente no le parecía honorable ante los ojos de las otras naciones. Guardó los mejores animales porque destruirlos le parecía un desperdicio. En otras palabras, Saúl obedecía a Dios hasta donde su propio criterio lo permitía. Eso no es obediencia, es negociación disfrazada de fe. Samuel lo miró a los ojos y le dijo las palabras más duras que un rey puede escuchar. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Desechado, no disciplinado, no advertido, no dado otra oportunidad, sino desechado. Y en ese momento algo se quebró en Saúl que nunca volvió a repararse. El Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar llegó algo muy oscuro que lo atormentaba por el resto de su vida. Pero Dios ya estaba en movimiento. Mientras Saúl lidiaba con las consecuencias de sus propias decisiones, Dios le dijo a Samuel que dejara de llorar por Saúl, que llenara su cuerno de aceite y fuera a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, porque Dios había encontrado al rey que estaba buscando, y ese rey no estaba en un palacio, no estaba en un campo de batalla, no estaba en ningún lugar donde los hombres buscarían a un rey. Estaba en un campo, solo, cuidando ovejas. Samuel llegó a Belén con una misión que no podía revelar completamente, porque si Saúl se enteraba que estaba ungiendo a un nuevo rey, antes de que él muriera, la vida de Samuel estaría en peligro. Así que llegó discretamente, con la excusa de ofrecer un sacrificio, y mandó llamar a Isaí y a sus hijos. Isaí tenía 8 hijos, y cuando el primero de ellos apareció frente a Samuel, algo en el corazón del profeta se movió. Se llamaba Eliab. Era impresionante, alto, fuerte, con mucha presencia. Samuel lo miró y pensó, de seguro es este es el ungido de Dios. Pero Dios le habló inmediatamente y le dijo algo que detuvo todo en seco. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, lo he desechado, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Samuel había cometido exactamente el mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando pidió un rey. Había mirado lo de afuera y Dios lo corrigió en el acto. Entonces pasaron todos los hijos de Isaí uno por uno frente a Samuel. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. 7 hijos, y Dios no señaló a ninguno.
Samuel miró a Isaí con una pregunta que debió sentirse extraña en ese momento. Le dijo: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió algo que dice más de lo que parece. Dijo que faltaba el más pequeño, pero que estaba cuidando las ovejas. No lo había llamado. Isaí organizó una reunión donde Dios iba a elegir al próximo rey de Israel, y no llamó a uno de sus hijos, al más pequeño, al que cuidaba las ovejas. Probablemente porque en su mente ese hijo no era una opción real. No tenía el porte de Eliab, no tenía la edad ni la experiencia de los mayores. En la mente de su propio padre, David ni siquiera debería estar en la lista, y resulta que era exactamente el que Dios había elegido. Samuel le dijo a Isaí que mandara a buscarlo, que no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Y cuando David apareció, la Biblia lo describe con detalles específicos. Era rubio, de buen parecer y de hermosos ojos. Un muchacho, no un guerrero, no un líder experimentado. Era un muchacho que venía directo del campo, oliendo a tierra y a ovejas. Y Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es sin dudas, sin más informaciones, sin compararlo con sus hermanos mayores, ni con Saúl, ni con ningún estándar humano. Este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y la Biblia dice que desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. El mismo espíritu que se había apartado de Saúl llegó sobre David ese mismo día en Belén. Pero David no subió al trono ese mismo día, no se puso la corona, no fue presentado ante el pueblo como el nuevo rey. Volvió al campo, volvió a las ovejas, volvió a su vida normal como si nada hubiera pasado. Y lo que David hizo en ese tiempo entre la unción y el trono es una de las partes más ignoradas y más poderosas de toda su historia o de toda su vida. Porque David no pasó esos años preparándose para ser rey, en el sentido que nosotros entendemos la preparación. No estudió estrategia militar, no aprendió política, no construyó alianzas, pasó esos años huyendo, escondiéndose en cuevas, siendo perseguido por el mismo rey al que servía, llorando delante de Dios, en momentos de desesperación total. Y en esos años escribió algo que todavía hoy millones de personas leen cuando sienten que Dios los ha abandonado. Escribió los Salmos, no desde un palacio, desde una cueva lo hizo, en el desierto, desde el lugar más oscuro de su propia vida. Y eso nos dice algo fundamental sobre por qué Dios lo eligió. Dios no eligió a David porque era un hombre perfecto. David también cometió errores muy claves a lo largo de su vida, errores que tuvieron consecuencias enormes. Dios lo eligió a David porque cuando él caía, él volvía, porque cuando él se alejaba, él mismo regresaba, porque su corazón siempre encontraba el camino de regreso a Dios, sin importar qué tan lejos él había llegado. Esa es la diferencia entre David que muchos no ven claramente. Saúl, cuando cometía un error, buscaba justificación, buscaba justificarse, buscaba una explicación que le hiciera quedar bien, buscaba la aprobación de los demás, antes que la reconciliación con Dios. En cambio, David, cuando
cometía un error se quebraba delante de Dios, no buscaba excusas, no buscaba bien ante nadie. Se postraba, lloraba, confesaba y volvía a Dios. Esa actitud del corazón era lo que Dios llamaba ser conforme a su corazón. No la perfección, no la dirección. Quiero detenerme aquí porque hay algo en esta historia que creo que muchas personas necesitan escuchar en este día. Vivimos en un mundo donde lo que se ve importa demasiado. La imagen, la apariencia, lo que otros piensan de nosotros. Y eso nos mete en una trampa silenciosa, donde empezamos a construir una versión de nosotros mismos para los demás. Y perdemos contacto con perdemos contacto con quienes somos realmente por dentro. Saúl cayó en esa trampa, tomó decisiones basadas en lo que el pueblo pensaría, en cómo quedaría frente a otras naciones, en cómo se vería frente a los demás, y lo perdió todo. David vivía diferente, no porque él fuera mejor persona en términos morales, sino porque su conversación más importante no era con el pueblo, ni con sus generales, ni con sus enemigos. Era con Dios, en la cueva, en el desierto, en los momentos donde nadie lo veía y nadie lo escuchaba. David hablaba con Dios. Le decía lo que sentía realmente, su miedo, su dolor, su confusión, su gratitud. Esa honestidad radical delante de Dios era exactamente lo que Dios llamaba un corazón conforme al suyo. La pregunta que te dejo es esta: ¿con quién tienes tu conversación más importante? ¿Con las personas que te rodean o con Dios? Porque esa respuesta dice más sobre el estado de tu corazón que cualquier cosa que hagas en público. Hay un momento en la vida de David que resume todo lo que Dios vio en él desde el principio. Y no es el momento donde venció a Goliat, no es el momento donde fue ungido rey, no es ninguno de los momentos grandes y visibles que todos conocemos. Es un momento que casi nadie menciona, un momento que ocurrió en una cueva oscura, cuando David tenía todo el poder para cambiar su situación de una vez por todas, y decidió no hacerlo. Saúl llevaba años persiguiéndolo para matarlo. No porque David hubiera hecho algo malo, sino porque el espíritu de celos y oscuridad que había llegado sobre Saúl lo consumía por dentro. Sabía que David era el elegido de Dios. Sabía que el reino le pertenecía, y eso lo destruía. Así que Saúl salió con 3,000 soldados escogidos a buscar a David por los desiertos de Engadi, y en un momento de la persecución, Saúl le entró solo a una cueva a descansar. La misma cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. En el fondo de esa cueva, en la oscuridad, los hombres de David lo vieron inmediatamente y le dijeron algo que parecía completamente razonable. Le dijeron: mira, este es el día que Dios te prometió. Tu enemigo está en tus manos. Termina esto ahora. David se acercó en silencio, tan cerca que pudo tocar a Saúl sin que se diera cuenta. Y con un movimiento rápido cortó un trozo del manto de Saúl. Solo el manto nada más. Y la Biblia dice algo extraordinario de ese momento. Dice que después de cortar el manto, el corazón de David le golpeó, que se sintió mal por lo que había hecho, que incluso ese gesto pequeño le pesó en la conciencia.
Sus hombres no podían creerlo. Tenían al enemigo dormido frente a ellos. Era la oportunidad perfecta y David no solo no la aprovechó, sino que se sintió mal por lo que había hecho y por lo que había cortado un simple pedazo de tela. David les explicó a sus hombres con una claridad que dejó a todos en silencio. Les dijo que Saúl seguía siendo el ungido de Dios, que él no podía levantar su mano contra el ungido de Dios y quedar sin culpa delante de él, y que Dios juzgaría entre Saúl y él, pero que esa no era su decisión en ese momento. David tenía todo para justificar lo que sus hombres le pedían que hiciera. Saúl le perseguía injustamente. Saúl había intentado matarlo en muchas ocasiones. Saúl había traicionado su confianza. Cualquier persona en esa situación hubiera dicho que tenía el derecho de defenderse, pero David no pensaba en sus derechos, pensaba en su responsabilidad delante de Dios. Y esa diferencia lo cambia todo, porque hay dos tipos de personas en el mundo: las que viven preguntándose ¿qué tengo derecho a hacer en esta situación? Y las que viven preguntándose ¿qué es lo correcto delante de Dios en esta situación? Saúl vivía de la primera forma, siempre calculando lo que podía hacer y lo que le convenía, lo que le haría quedar bien. David vivía de la segunda, incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando tenía todo para justificar una decisión diferente, incluso en el fondo de una cueva oscura, donde nadie en el mundo hubiera sabido lo que pasó. Pero Dios lo sabía, y para David eso era suficiente. Eso es lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. No es en ser perfecto, no es en no cometer errores, es tener una brújula interna que siempre apunta hacia Dios, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando podrías hacer lo contrario y salirte con la tuya. Pero hay algo más en esta historia que conecta directamente con todo lo que hemos visto en estos videos. Recuerda lo que hemos explorado desde el principio: Abraham, que llevó la marca del pacto en su carne; Moisés, que casi pierde la vida y casi pierde todo por ignorar esa marca; Josué, que inmovilizó a todo un ejército para resolver algo que no podía entrar sin resolverse. En todos esos casos, el tema central era el mismo: la obediencia en lo que nadie ve, la fidelidad en los momentos donde nadie está mirando, el corazón que sigue a Dios no por lo que obtiene a cambio, sino porque esa es su naturaleza más profunda. David en esa cueva era exactamente eso, un hombre que tuvo la oportunidad de tomar lo que quería y eligió obedecer a Dios en la oscuridad donde nadie lo veía. Y años más tarde, cuando David finalmente se sentó en el trono de Israel, no llegó como alguien que había tomado el poder. Llegó como alguien que Dios había llevado al poder en su propio tiempo y a su propia manera. Esa diferencia importa más de lo que parece, porque lo que construyes con obediencia a Dios se sostiene con el tiempo, y lo que tomas con tu propia mano, tarde o temprano se desmorona. Saúl tomó decisiones por su propia mano y todo se desmoronó. David esperó la mano de Dios, incluso en la cueva, incluso en el desierto, incluso en los años más oscuros de su propia vida.
Y Dios lo sostuvo, no porque David fuera perfecto, sino porque su corazón siempre encontraba el camino de regreso a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios sigue buscando en estos momentos, en estos tiempos. No a personas perfectas, sino a personas cuyo corazón siempre encuentren el camino de vuelta a Él. Quiero que pienses en algo antes de terminar. Todos tenemos momentos de cueva en nuestra vida, momentos donde tenemos el poder de hacer algo que nadie puede ver, donde tenemos todas las justificaciones del mundo para tomar lo que queremos o hacer lo que nos conviene. Y en esos momentos lo que hacemos revela exactamente quiénes somos por dentro. Saúl en esos momentos siempre elegía lo que le convenía y después lo justificaba con palabras religiosas. David en esos momentos siempre elegía lo que era correcto delante de Dios, aunque le costara algo real. La pregunta no es cuál de los dos admiras más. La pregunta es ¿a cuál de los dos te pareces más en los momentos donde nadie te está viendo? Esa es la pregunta más honesta que puedes hacerte hoy. Y la respuesta a esa pregunta es lo que Dios llama el estado de tu corazón. Vamos a cerrar porque quiero dejarte con algo que puede quedarse contigo mucho tiempo. Saúl y David no son solo personajes de la Biblia, son dos formas de vivir que existen hoy mismo en cada uno de nosotros. La forma de Saúl vive para lo que se ve, toma decisiones basadas en lo que otros van a pensar, obedece a Dios hasta donde le conviene y después busca justificación religiosa para lo que no obedeció. Tiene la apariencia de la fe, pero el corazón puesto en otras partes. La forma de David vive para lo que Dios ve, toma decisiones basadas en lo que es correcto delante del Señor, aunque nadie esté mirando. Cuando falla, no busca excusas, sino vuelve a Dios. Siempre vuelve a Dios, porque su corazón tiene una dirección que no cambia, aunque el camino se ponga oscuro. Y lo que esta historia nos deja es algo que va mucho más profundo que una lección de liderazgo o una clase de teología. Nos deja con una pregunta que cada persona tiene que responder por sí misma, en el silencio de su propia vida. ¿Qué hay en tu corazón cuando nadie te está mirando? No lo que dices en público, no lo que publicas, no lo que la gente que te rodea cree que eres. Lo que hay en el fondo, en la cueva, en el momento donde podrías hacer lo contrario y nadie lo sabría. Porque eso es lo que Dios ve siempre. Saúl tenía la corona, pero no tenía el corazón de Dios. Y al final, la corona no le sirvió de nada. David no tenía la corona todavía, pero tenía algo que valía infinitamente más. Tenía un corazón que buscaba a Dios en la oscuridad de una cueva, cuando nadie lo observaba. Y ese corazón fue lo que Dios llamó conforme al suyo. No te pido que seas perfecto. La Biblia no te pide que seas perfecto. David no fue perfecto, y Dios lo llamó su siervo amado. Lo que Dios pide es que cuando te alejes, vuelvas, que cuando caigas, te levantes, cuando estés en la cueva con todo para justificar lo contrario, elijas lo que es correcto delante de Él. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Si esta historia
te habló, déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué parte de esta historia te impactó más. Y si hay alguien en tu vida que necesite escuchar esto, compártelo con esa persona, porque a veces una historia llega en el momento exacto que alguien más lo necesita. Los videos anteriores de esta serie están en la descripción, porque todo lo que hemos visto desde Abraham, Moisés y Josué encuentra su punto más humano y más cercano aquí en la historia de David. Un hombre que olía a ovejas, que nadie tomaba en serio, que ni siquiera fue invitado a su propia unción, y que Dios eligió porque miraba lo que nadie más pudo ver. Nos vemos en el próximo video.